¿Alguna vez sentiste que una voz interna te empuja a defenderte, a compararte, a querer siempre tener la razón, como si fuera un enemigo invisible que habita dentro de ti? Esa voz es lo que llamamos ego, pero ¿de dónde surge realmente? Imagina que tu mente es un teatro donde el escenario es tu cerebro y el protagonista eres tú, pero el guión lo escribe una red de neuronas que nunca descansa. Hoy vamos a desmenuzar esa red, a descubrir qué la ciencia dice sobre ese yo que tanto nos cuesta controlar. Vamos a sumergirnos en la neurociencia, la psicología evolutiva y los experimentos más recientes que han intentado medir esa sensación de yo. Primero, entenderemos qué regiones del cerebro se activan cuando pensamos en nosotros mismos, por qué esa capacidad surgió en nuestro pasado distante y, lo más importante, qué herramientas podemos usar para que el ego deje de ser nuestro peor crítico y se convierta en un aliado. Al final de este viaje, sabrás qué es exactamente el ego desde el punto de vista científico, por qué nuestro cerebro lo creó como una herramienta de supervivencia, qué experimentos demuestran su poder sobre nuestra percepción y qué prácticas puedes aplicar para moderarlo. En la primera parte, la neurociencia define el ego como un conjunto de procesos autorreferenciales que nos permiten distinguir entre lo que somos y lo que es externo. Cuando miras tu reflejo o te describen a ti mismo, se activan dos sistemas principales. El primero es la corteza prefrontal ventromedial, que evalúa la información relacionada con la identidad y asigna valor emocional a nuestras decisiones. El segundo es la red del modo predeterminado, un conjunto de áreas que se encienden cuando la mente divaga, cuando recordamos el pasado o imaginamos el futuro. Estudios de resonancia magnética funcional han mostrado que al pensar «yo soy», se ilumina una zona que rodea el precúneo, creando una especie de centro de mando del yo. Este centro de mando tiene una función muy práctica. Al etiquetar experiencias como propias, el cerebro facilita la consolidación de recuerdos. Un fenómeno llamado efecto autorreferencial aumenta la retención de información en torno a un 30% cuando la información se vincula a la propia identidad. Por eso, cuando alguien cuenta una anécdota sobre sí mismo, la recordamos mejor que una historia sobre otra persona. Esa ventaja evolutiva nos permitió construir una narrativa personal, esencial para la cooperación dentro de grupos y para la planificación a largo plazo. Pero, ¿por qué evolucionó este mecanismo? En la segunda parte, la perspectiva evolutiva nos muestra que el ego surgió como una herramienta de supervivencia. En entornos donde la competencia por recursos y estatus era constante, distinguir mi territorio de el de los demás era crucial. La autorreferencia nos permitía reconocer a los aliados, a los rivales y a los depredadores, organizando jerarquías sociales que facilitaban la distribución de alimentos y la defensa del grupo. Además, al sentirnos parte de una historia personal, éramos capaces de proyectar metas a futuro, lo que incrementaba nuestras probabilidades de reproducirnos y enseñar a la descendencia. Los estudios con primates y con humanos en situaciones de juego han demostrado que la percepción de superioridad o inferioridad activa los mismos circuitos que gestionan el ego, generando respuestas hormonales como el aumento de cortisol cuando percibimos una amenaza al estatus. Esta respuesta nos impulsa a actuar, a competir o a retirarnos, dependiendo del contexto. Así, el ego no es un demonio abstracto, sino una respuesta adaptativa que, en la vida moderna, a menudo se vuelve desproporcionada. Ahora que ya tienes una visión más clara de lo que es el ego y por qué existe, te pregunto, ¿qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios.
me encantaría saber cómo percibes esa voz interior después de conocer su origen científico. Y ahora que comprendemos la función adaptativa del ego, la pregunta inevitable es: ¿cómo podemos entrenarlo para que deje de ser un obstáculo y se convierta en una herramienta que nos impulse hacia una vida más equilibrada? La ciencia ha identificado varias estrategias que, con práctica constante, pueden suavizar la rigidez de esa voz interior y ampliar nuestra capacidad de observarnos sin juicio. Una de las más robustas es la práctica de la atención plena, o mindfulness. Estudios de resonancia magnética funcional han demostrado que, tras un programa de meditación de 20 minutos al día durante 8 semanas, la actividad de la red del modo predeterminado disminuye notablemente cuando la mente se enfoca en el presente. En otras palabras, el cerebro aprende a desactivar ese modo de autorreferencia automática que alimenta el ego cuando no es necesario. La clave está en observar los pensamientos como si fueran nubes que pasan, sin etiquetarlos como correctos o incorrectos. Cuando logras reconocer que el yo es simplemente un patrón de actividad neuronal, su poder sobre tus decisiones se reduce. Otra herramienta eficaz es la reestructuración cognitiva, conocida en psicología como reencuadre. Consiste en identificar esas creencias rígidas que alimentan la sensación de superioridad o inferioridad y cuestionarlas con evidencia objetiva. Por ejemplo, si una crítica provoca una respuesta de defensa automática, puedes detenerte, preguntar: ¿qué evidencia tengo de que esta crítica ataca mi valía personal? Y luego reformularla en términos de una oportunidad de aprendizaje. Investigaciones sobre la regulación emocional muestran que esta práctica disminuye la activación de la amígdala, la zona del cerebro responsable de la respuesta de amenaza, y aumenta la actividad del córtex prefrontal, que regula el razonamiento y la planificación. El ejercicio de la perspectiva externa también resulta poderoso. Imagina que una discusión te hace sentir atacado. En lugar de reaccionar desde tu propio punto de vista, intenta adoptar la mirada de un observador neutral, como si estuvieras narrando la escena a un amigo. Esta técnica, respaldada por estudios sobre teoría de la mente, activa áreas relacionadas con la empatía y reduce la intensidad de la respuesta egoísta. Al entrenar tu cerebro para alternar entre la visión interna y la externa, creas un espacio mental donde el ego no domina la conversación interna. La autocompasión, propuesta por la investigadora Kristin Neff, constituye otro pilar. En lugar de castigarte por errores, reconoce que la imperfección es parte de la condición humana. Practicar frases como «estoy pasando por un momento difícil y está bien» activa circuitos de regulación afectiva y disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Cuando el ego se siente amenazado, tiende a disparar una respuesta de lucha o huida. La autocompasión actúa como un amortiguador que calma esa reacción. Para integrar todas estas técnicas en la rutina diaria, puedes seguir un plan sencillo de 3 pasos. Primero, dedica al menos 5 minutos al día a una respiración consciente, observando cada inhalación y exhalación sin intentar cambiar nada. Segundo, al final de cada interacción significativa, una reunión, una conversación importante o incluso un intercambio breve en redes, reflexiona brevemente sobre cuál fue la respuesta de tu ego y cómo podrías haberla modulada con un reencuadre o una perspectiva externa. Tercero, antes de dormir, escribe en un cuaderno 3 cosas que hiciste bien y una que podrías mejorar, siempre con un tono compasivo. Con el tiempo, este hábito fortalece la red de autorreferencia de manera equilibrada, permitiendo que el ego sirva como guía y no como tirano. Recapitulando, el ego no es un ente malévolo,
sino una construcción cerebral que surgió para ayudarnos a sobrevivir y a organizarnos socialmente. La neurociencia nos muestra que está ligado a regiones específicas del cerebro y la psicología evolutiva explica su origen adaptativo. Sin embargo, en la complejidad de la vida moderna, ese mismo mecanismo puede volverse desproporcionado, generando conflictos internos y externos. La buena noticia es que, mediante la atención plena, el reencuadre cognitivo, la perspectiva externa y la autocompasión, podemos entrenar nuestra mente para que el ego actúe como un aliado que nos impulsa a crecer, en lugar de un obstáculo que nos mantiene estancados. Ahora que tienes estas herramientas en tus manos, me encantaría saber cuál de ellas resuena más contigo. ¿Has practicado alguna forma de meditación o reestructuración cognitiva antes? Cuéntame en los comentarios cómo ha influido en tu relación con esa voz interior. Si este video te ha sido útil y te gustaría seguir explorando cómo la ciencia puede iluminar aspectos cotidianos de nuestra vida, no olvides darle al pulgar arriba y suscribirte al canal. Cada me gusta y cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido basado en evidencia que aporte valor real. Además, si hay algún tema que te intrigue, por ejemplo, cómo la neuroplasticidad afecta a nuestras creencias o qué papel juegan las emociones en la toma de decisiones, déjalo también en los comentarios. La comunidad crece con tus sugerencias. En los próximos episodios profundizaremos en la relación entre el ego y la creatividad y cómo podemos canalizar esa energía autorreferencial para generar ideas innovadoras sin quedar atrapados en la autocrítica. Mantente atento, porque